Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio, por supuesto, de análisis, de investigación, para conocer en detalle lo que está pasando en materia política en este momento. Hemos visto que hoy están justamente los diferentes congresistas cuadrando esos movimientos para poder tener las presidencias de Cámara de Representantes y de Senado de la República. Una puja legislativa en donde, por supuesto, las fuerzas políticas, los partidos políticos tienen que ver para poder estar en los 4 años del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella a la cabeza del órgano legislativo, uno de los poderes, por supuesto, en Colombia. Eso vamos a analizar aquí en Sala de Prensa. Queremos darle la bienvenida en este espacio, feliz noche, a Carlos Arias. Él es analista político, docente también y estratega. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Feliz noche. ¿Cómo ve usted esos movimientos? Empecemos en Senado. ¿Cómo ve usted los movimientos en Senado para presidencia? ¿Cómo está? Juan David, buenas noches a usted y a toda la audiencia de Noticias Caracol en vivo. Varias consideraciones. Yo lo que veo es una obvia puja de poder en relación a los partidos y los políticos que han estado jugando alrededor o orbitando alrededor de el hoy electo presidente Abelardo de la Espriella, y veo errores tácticos y políticos del partido de oposición mayoritario en las últimas elecciones legislativas, que es el Centro Democrático, en consideración a que pone en la palestra, en el partidor, a una persona que no es muy cercana al presidente, por lo tanto no recibe su guiño, y que dos, genera un debate y una polémica, porque intentando ganarse esa puja de poder en Senado, pierde y le resta fuerza a un escenario de poder también en la Cámara. Mire, vamos desgranando un poco, por supuesto, el Centro Democrático, porque sí es muy curioso lo que está sucediendo. Para los que, por supuesto, no estén enterados, estamos hablando de 2 cabezas en este momento que puedan debatirse esa presidencia en Senado. Estamos hablando de un Alfredo de Luque del partido de la U y de Honorio Enríquez del Centro Democrático. Carlos, en Senado, ¿por qué dice usted que el Centro Democrático debería o quiere tener la cabeza en este momento del presidente del Senado a nombre de Honorio Enríquez, sabiendo que hasta el expresidente Álvaro Uribe también está trinando al respecto? Bueno, yo creo que antes de arrancar, y como muy bien ustedes lo saben decir, y no encabinarnos, es decir, no hablar solamente los dos, Juan David, para la audiencia es muy importante entender por qué es importante la presidencia de las corporaciones. El presidente de Senado y de Cámara son las personas que deciden los órdenes del día y son las personas que deciden, entre comillas, la importancia o el orden de cómo se debaten los diferentes proyectos de ley y las iniciativas de gobierno y obviamente los ejercicios de oposición. Eso es muy importante en el primer año. ¿Por qué? Porque en este primer año cualquier gobierno, no solamente este, tiene que sacar adelante el plan de desarrollo, tiene que aprobar el plan de desarrollo y las discusiones del plan de desarrollo. Dependiendo de la habilidad y dependiendo de la importancia de ese presidente, ese plan de desarrollo puede salir rápidamente o puede salir tortuosamente y puede salir incluso mochado. Eso significa que puede salir recortado. Por eso es importante las presidencias de Cámara y de Senado, porque en esas 2 corporaciones, Cámara Alta y Cámara Baja para algunos, es que se decide y se hacen las discusiones importantes del primer año, tanto en el plan de desarrollo, las reformas y los ejercicios de oposición. Ahora bien, para responder a su pregunta, el presidente Álvaro Uribe Vélez entiende esto y también entiende la figura de poder que representa el presidente del Senado, no necesariamente por los presupuestos que pueda llegar a tener ese presidente, sino por el poder político y el poder de injerencia e influencia que puede llegar a tener. Y para mí lo que puede estar buscando el Centro Democrático es juego político frente al nuevo gobierno, juego político que puede verse incluso representado por burocracia. Pero ¿por qué el Centro Democrático, sabiendo, Carlos, que se declararon partido de gobierno, 17 senadores tiene en este nuevo Congreso, por qué está queriendo llegar a esa presidencia cuando el guiño por parte de Abelardo de la Espriella lo tiene es Alfredo de Luque? Para mí, Juan David, terquedad y ego. Terquedad y porque no han entendido, creo que las directivas del Centro Democrático, desde su cabeza rectora,
su socio, digamos, su socio o su fundador, su socio fundador, iba a decir, su fundador no ha entendido claramente las dinámicas políticas y lo que se construyó en la campaña presidencial. No ha advertido que la dinámica política ha cambiado y que a pesar de que el Partido Centro Democrático jugó a favor del presidente Abelardo de la Espriella y se hizo partido de gobierno, el Centro Democrático, principalmente por sus cabezas, no necesariamente todos los integrantes del Centro Democrático, pero sí sus cabezas, Gabriel Vallejo, Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, fueron detractores de Abelardo de la Espriella. Y creen que poniendo un presidente de Senado podrían llegar a tener un margen de negociación mayor o equivalente al del presidente, y no es cierto. Mire, es que es muy curioso porque hoy yo estuve allá, yo estuve en el Hotel Hyatt, en donde justamente está haciéndose este tejemaneje. A mí me parece muy interesante cómo los políticos intentan coordinar 4 años, pero a mí me llama mucho la atención porque el mismo ministro del Interior, Rodrigo Lara, él había mencionado que no es posible que se vayan a voto limpio. ¿Qué le parece si vemos un poco lo que dice el ministro del Interior designado? Cuando le preguntamos sobre eso, sobre la relación con el Centro Democrático, porque están diciendo, bueno, vámonos a voto limpio a ver qué sucede el 20 de julio. Miremos lo que dijo el ministro del Interior. Yo francamente no creo, me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio. Y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica inexorablemente, impatritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el pacto histórico, porque no puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos, y los votos disponibles son los del gobierno, Petro, que estaría muy interesado naturalmente en sabotear al gobierno de Abelardo de la Espriella. Yo no creo que eso sea posible, yo no creo que el Centro Democrático llegue a ese punto, porque no creo que el Centro Democrático llegue al punto de entregarle la victoria y la definición de estos asuntos al presidente Petro y al pacto histórico. Yo no creo que eso sea cierto y que sea posible. A mí me llama mucho la atención, Carlos, y me genera también muchos pensamientos a futuro. ¿El Centro Democrático le pediría votos al pacto histórico? Uy, Juan David, usted que está metido todos los días allí, yo lo veo constantemente haciendo unas preguntas muy sinuosas y muy pertinentes. Incluso vi cuál fue la pregunta que usted le hizo a Rodrigo Lara en su momento de esa entrevista. Lo que advierto es que el Centro Democrático, al no entender lo que sucedió en la elección presidencial, al estar lastimado, al estar resentido aún por la pérdida de Paloma Valencia, está buscando a toda costa tener un ejercicio de poder dentro del Senado para buscar negociación burocrática con el presidente electo. Y el presidente electo ya hizo un guiño, y es históricamente reconocido que el guiño del presidente, por lo menos en el primer año, es fundamental porque el presidente, de alguna u otra forma, bajo su potestad, requiere la alianza y requiere un presidente de Senado que esté comprometido con la agenda de gobierno. Y como usted muy bien lo señalaba, entre comillas, en el ejercicio de discusión democrática, se plantean los siguientes 4 años para dar paridad y equilibrio de poder, no solamente entre los partidos de gobierno, sino los partidos de oposición. Yo vuelvo y le reitero, para mí la lectura que hace el Centro Democrático de la realidad política aún tiene un anclaje resentido en lo que pasó en la campaña presidencial y está buscando burocracia. Creo que, al igual como lo señala el hoy ministro del Interior, que hay que recordarle a la audiencia o mencionarle a la audiencia que el presidente de la Cámara de Representantes en su momento fue Rodrigo Lara. Entonces conoce perfectamente cómo se hacen estas dinámicas de poder, cómo se hacen estos equilibrios de poder al mismo tiempo y cuál es la importancia de un presidente. Y yo coincido con el ministro del Interior que sería increíble, sería inverosímil que el Centro Democrático, tanto en Senado como en Cámara, termine haciendo un ejercicio de poder con el partido al cual se le opuso, al presidente al cual se le opuso 4 años. Carlos, algo que yo he aprendido es que en la política no hay nada cantado y hay que ver qué sucede. Por supuesto, el 20 de julio vamos a saber de verdad qué es lo que va a suceder. Mire, para despedirlo, porque sé que no tiene mucho tiempo, usted estaba mencionando, por supuesto, Cámara de Representantes. El Centro Democrático tenía a Daniel Briceño como presidente de Cámara con el guiño de Abelardo de la Espriella y decidieron que no,
que se iban a apostar a Senado. ¿Cómo ve esta pérdida en Cámara de Representantes del Centro Democrático? Van a terminar sin pan y sin el queso. Mire, yo le comentaba, graciosamente le compartía en WhatsApp a una serie de personas del Centro Democrático. Numeral, se quedaron tal cual, sin el pan y sin el queso. Y se quedaron sin el pan y sin el queso, sacrificando a la persona que mayor votación obtuvo de todos los congresistas de todos los partidos. Para que la audiencia dimensione. Daniel Briceño obtuvo 262.000 votos, 7 veces más que el segundo en votación del mismo partido. Obtuvo 70.000 votos más que el logo del Centro Democrático en el tarjetón. Y a pesar del respaldo popular, a pesar de que es una figura mediática del Centro Democrático, el Centro Democrático, bajo la ceguera de sus líderes políticos, lo sacrifica, teniendo además el guiño del presidente. Y otra vez, lo sacrifica, ¿por qué? Porque hay un ajuste de cuentas, porque Daniel Briceño en algún momento dijo lo que todo el mundo sabía, pero que nadie se atrevía a decir en público. Y es que la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia fue un tiro en un pie, porque fue por el voto indeciso, dejando atrás el voto duro, que no tenía una coincidencia ni emocional ni ideológica con Juan Daniel Oviedo. A Daniel Briceño hoy le cobraron el haber dicho en público lo que muchos decían en privado. Y eso es gravísimo, no solamente para la estructura y la renovación de liderazgo del Centro Democrático, que es evidente que sigue siendo manejada por personas que siguen haciendo política como el siglo pasado, sino porque la opinión pública, los electores de Daniel Briceño, los electores que buscan una renovación del Centro Democrático, más allá de la figura de Álvaro Uribe Vélez, más allá de la figura del doctor Vallejo, o más allá de la figura de la misma Paloma Valencia, ven como esos tres líderes, y quizá algunos más, sacrifican a la renovación, Y a pesar de tener justamente, apoyo. y justamente lo vemos, y le agrego algo de ese apoyo popular. Fue una lista abierta la de Daniel Briceño, no como en Senado, por ejemplo, que fue lista cerrada. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Sala de Prensa. Juan David, a usted espero seguirlo viendo con sus preguntas sinuosas y bien planteadas. Bueno, venga, Carlos, pero antes de que se me vaya, yo quería, porque es que también quedó algo en el tintero, y es justamente con Alfredo de Luque. Yo veo el partido de la U, que el partido de la U, ya hablando aquí entre nos y por supuesto todos los que nos están viendo, termina parado. Y off the record para 7.000 personas. Termina el partido de la U en muy buena posición siempre. ¿Cómo ve usted este movimiento de Alfredo de Luque que llega a la presidencia? Mire, Alfredo de Luque es una de las personas con más experiencia hoy en el Congreso y con mejor habilidad para tejer alianzas y buscar consensos en la presidencia del Senado. No solamente porque fue presidente de la Cámara de Representantes en su momento, sino porque tiene la experiencia y tiene el reconocimiento de diferentes líderes políticos, incluso de oposición, ¿sí? Por su experiencia y por su manejo sesudo y consensuado. Como él mismo lo ha dicho y como uno puede analizar en sus votaciones en los 4 años anteriores, Alfredo de Luque fue un opositor racional. Es decir, no es una oposición visceral, es una oposición que votó críticamente a lo que le parecía que estaba bien y lo que le parecía que estaba mal, y con argumentación. Uno puede encontrar en redes sociales lo que dijo Alfredo de Luque sobre la reforma a la salud, que se opuso vehementemente. Pero también puede ver un Alfredo de Luque que jugó en algunas votaciones pensando en el pueblo colombiano, más allá de estar con Gustavo Petro. Esto para responderle su pregunta sobre el partido de la U. Alfredo de Luque representa eso que es el partido de la U. El partido de la U tiene una bancada que ha jugado en oposición, Norma Hurtado, por ejemplo, pero también tiene una bancada que ha estado con Gustavo Petro. Mire, exacto. Además que son ese partido de la U, son críticas, qué pena, Carlos, son críticas que ha hecho el mismo presidente Álvaro Uribe. Lo hizo hoy a través de sus redes sociales, en donde le está echando en cara a Alfredo de Luque que votó por parte del gobierno Petro, ¿no? Entonces, por eso usted dice que es una oposición racional, que es con argumentos en los que él se basa.
Sí, y yo creo que eso en términos del por qué el partido de la U, entre comillas, tiene tanto juego. Porque el partido de la U, algunos sectores del partido de la U, no todos, lamentablemente, incluso muchos de ellos, como el ex senador Name, que jugó con el petrismo en algún momento, se quemó. Entonces, lo que representa el partido de la U es un crisol en donde los diferentes matices democráticos se ven. Y hoy Alfredo de Luque representa la experiencia para sacar adelante una agenda legislativa importantísima y fundamental del presidente electo Abelardo de la Espriella. Abelardo de la- Alfredo de Luque representa además ese criterio y esa oposición racional y representa también la posibilidad de tejer puentes, porque Alfredo de Luque en su experiencia en la Cámara y en su primer periodo en el Senado y en la presidencia de la Cámara, sabe cómo tejer los puentes y sabe cómo buscar ser ese articulador de las diferentes posiciones y incluso de respetar la discusión de la oposición. Oiga, Carlos, es que yo no lo quiero despedir porque la conversación está chévere, está muy interesante. Cuénteme. Yo quiero que vea lo que nos dijo Alfredo de Luque, justamente respondiéndole al Centro Democrático. Yo soy un opositor racional de este gobierno. Lo que pasa es que yo soy un opositor racional, yo me pongo con razones, yo no me pongo por oponerme a las cosas. He sido un opositor en los principales puntos del gobierno de Petro. He votado algunas cosas, digamos, como por ejemplo el presupuesto del primer año de la nación, o por ejemplo la habilitación para que un gobierno pueda iniciar trámites de paz, porque soy un hombre de paz, hay que decirlo, a mí me gusta la paz, pero pues también soy un hombre firme. Cuando la paz no funciona hay que combatir a los delincuentes con toda la fuerza del Estado, como lo plantea el presidente Abelardo, pero eso no implica pues que nos tengamos que caer en una discusión ahí bizantina de qué hiciste tú y qué hice yo. Yo no voy a caer en esa pelea ni con el Centro Democrático ni con ningún otro partido a quienes reconozco como mis compañeros en el Congreso y con quienes estoy seguro se puede llegar a consensos importantes. ¿Quién se copió a quién? ¿Usted a De Luque o De Luque a usted con oposición racional? No. Lo que pasa es que yo lo he escuchado en varias intervenciones que ha planteado. Yo no había visto esta entrevista el día de hoy. Yo lo que había visto es que efectivamente cuando en algún momento le criticaron por qué votó a favor de algunos proyectos del presidente Gustavo Petro, su discusión y su justificación fue porque, entre comillas, parte de esos ejercicios o esas leyes estaban en favor del pueblo colombiano desde su consideración. Y a mí me parece que lo que dice al final de la entrevista es fundamental. El país necesita ese tipo de posiciones, necesita posiciones en las que no es un ejercicio de discusión en redes sociales, no es un ejercicio de discusión de pelea de micrófonos, ¿sí? Y lo dice claramente, yo no voy a entrar en esa discusión, porque lo que necesita el país es mirar críticamente para sacar adelante el ejercicio de primer año de gobierno. Y creo que lo que dice es fundamental. Él es un hombre de paz, pero ha entendido que la paz fracasó. Y si usted revisa los trinos, yo hice el ejercicio para esta entrevista, revisé los trinos tanto de Daniel como de Barguil, como de Honorio, como de Alfredo de Luque, que son como los candidatos hoy más visibles. Y uno se da cuenta que Alfredo de Luque es una de las personas que más se ha quejado de la fracasada paz total. Incluso hoy se ve en su departamento, donde él nació, La Guajira, la presencia de un gestor de paz que sale en motocicleta a amenazar a la gente de Riohacha. Claro, y es que por supuesto Alfredo de Luque ya tiene respaldo, le hago cuentas, Partido Conservador, tiene respaldo de la U, que el respaldo de la U son 8 congresistas ahí, el conservador creo que son 10, si no estoy mal. Tiene el respaldo, por supuesto, también de los conservadores que anunciaron que iban a estar, de Cambio Radical, o sea, sería Conservador, U, Cambio Radical, Salvación Nacional y acabo de ver de JP, bueno, de la Alianza Verde JP, un voto más para... No, pero JP está en proceso de extinción. Bueno, sí, hay que ver cómo va JP. Tiene mayorías, pero bueno, todavía no sabemos si tiene mayorías y por eso necesita el Centro Democrático. Quiero preguntarle qué papel podría jugar el pacto histórico, porque obviamente Alfredo de Luque ha estado entre esas y el pacto histórico en este momento va a tener 26 congresistas en Senado. Ellos también son una voz que hay que hacer escuchar, ¿no? ¿Usted qué opina de ellos? Mire, a mí me preocupa muchísimo el actuar de la bancada del pacto histórico junto con la bancada parcial del Partido Verde, que básicamente fue cooptada por la izquierda y se le entregó a Carlos Amaya y a Ariel Ávila.
¿Por qué me preocupa? Porque a mí me parece que es necesaria una oposición en un ejercicio democrático, sin lugar a dudas. Si no hay un ejercicio de oposición en una democracia, se vuelve... Carlos, ¿en qué sentido una oposición? O sea, una oposición racional. a eso voy. Ok, Me acabo de interpelar cuando estaba a punto de decirlo. perdón, Esa perdón. oposición, no se preocupe, es una posición democrática, pero debe ser una posición crítica. ¿Qué significa una posición crítica? Que no es oponerse simplemente porque ideológicamente el presidente electo venció a mi candidato y porque venció mi sistema de creencias, sino una posición crítica alrededor de lo que se propone en el plan de desarrollo o lo que se proponga en el plan de desarrollo del nuevo gobierno, ¿sí? Una posición crítica en que eso que se propone, que verdaderamente beneficia al pueblo colombiano independientemente de mi sistema de creencias y de mi posición ideológica. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que el pacto histórico termine en oposición rotunda a todo, es decir, que se vuelva un no a todo independientemente de lo que se proponga. Es decir, que ni siquiera se lean los proyectos de ley, que ni siquiera haya una discusión profunda del plan de desarrollo, sino que sea una posición por oponerse. Eso es lo que me preocupa. Y en esta medida, por eso, dígame. ¿Usted cree que el pacto histórico llegaría a eso? Le digo, Iván Cepeda habló hoy. Iván Cepeda dijo que él no iba a estar de acuerdo a cualquier cosa de que se oponga de la Constitución, pero también habla sobre su desobediencia civil. ¿Será que el pacto histórico como oposición lleva de 4 años de gobierno? ¿No se va a leer esos proyectos y simplemente es hacerle oposición por Abelardo? Yo creo que... Uy, qué buena pregunta. Qué pena que responda como político. Qué buena pregunta. No, lo siento, de verdad, se me salió. Yo lo que creo, Juan David y audiencia, yo lo que creo es que el pacto histórico, al contrario, se va a leer tanto las iniciativas, los proyectos de ley, el plan de desarrollo, que incluso advirtiendo que puede haber cosas positivas, la va a leer en tal profundidad que va a buscar en esa lectura cualquier tipo de argumentación para destruirla y oponerse. Es decir, no es una oposición racional, no es una posición crítica, es una oposición para justificar su sistema de creencias y su ideología en contra de la del gobierno electo. Y eso claramente va a ir en detrimento de la democracia. Claro. Claro, y hay que ver cómo funcionan esas fuerzas, por supuesto, de Senado y de Cámara. No hemos hablado de un personaje, de Nicolás Barguil. ¿Cómo ve a este representante, teniendo en cuenta que hoy también Daniel Briceño del Centro Democrático está diciendo que es un nombre puesto por Ape Cuello? De lo que está pasando, o sea, que los petristas, estoy hablando en la voz que dijo Daniel Briceño, que los petristas están buscando es quedarse y que ahora va a ser el gobierno saliente el que va a tener el poder en Cámara de Representantes si ponen a Barguil como presidente. Mire, yo coincido plenamente con Daniel Briceño. Okay. ¿Por qué coincido? No por una coincidencia ideológica necesariamente, ¿sí? No por una coincidencia de su posición política, sino por una coincidencia en los hechos y en los datos. Si usted revisa cuál es el origen del candidato Barguil, se va a encontrar, sin escudriñar mucho, que sus votos están asociados a Ape Cuello. Y Ape Cuello, básicamente, no solamente porque lo haya dicho o lo haya mencionado en su momento en algún discurso del presidente electo, sino porque cualquier persona en el Cesar le puede confirmar lo que estoy diciendo, ha jugado con el petrismo porque ha recibido burocracia y ha recibido favores electorales en su departamento por parte del petrismo durante 4 años. Entonces, por eso es que a mí me parece inexplicable lo que hace el Centro Democrático de sacrificar a su mejor carta, a su mejor elector político, para no hablar de políticos, porque creo que hay muchos buenos políticos en el Centro Democrático, muchos, otros no tan buenos también, pero bueno, el asunto es que sacrifica su mejor carta electoral y le da todo el bando de ancha al Centro Democrático, al candidato del Partido Conservador. ¿Sí? Hay una cosa importantísima y es que cuando usted en política no llena los espacios, deja como los otros se los llenan. Y por eso le digo que es un error de táctica y estrategia política brutal lo que hizo el Centro Democrático y sus líderes. Porque se fueron a pelear una
candidatura en donde hay un guiño de un presidente, en donde hay un senador que es cercano o ha estado cercano incluso a posiciones de oposición, valga la redundancia, y descuidaron la posibilidad de tener a un candidato a la presidencia de la Cámara, que como ya lo mencioné, es una gran votación, ¿sí? Sí, y no solamente eso, sino que generaba un mensaje simbólico a las audiencias y a los electores del Centro Democrático, y es: ustedes votaron por él, nosotros lo apoyamos para que sea el presidente de la Cámara. Aquí hay renovación. Y se equivocaron. Entonces, para cerrar, yo creo que la posición de este candidato es la posición estratégica y táctica de una persona que ve un espacio vacío, porque el Centro Democrático se lo deja, y va y lo ocupa. Y lo ocupa con una persona que es muy hábil en el Congreso, que es Ape Cuello. No en vano ha estado tanto tiempo en el Congreso y muy inteligentemente, muy astutamente, a pesar de tener los votos, nunca ha subido a Senado. Siempre se ha quedado en Cámara. Ape Cuello siempre se ha quedado en Cámara. Ahí está el análisis. Siempre se ha quedado en Cámara porque sabe que puede jugar en Cámara con mayor fluidez, sin tanta exposición mediática que pueda abrirle brechas de indagación en sus escándalos, en sus dinámicas políticas. Claro. Hay que recordar que Ape Cuello es muy cercano a Juliana Guerrero, hay que recordar la fotografía de Juliana Guerrero en el Mundial y coincidentemente en el mismo partido Ape Cuello. Y coincidentemente la representante a la Universidad del Cesar es Juliana Guerrero, y adivine dónde tiene asiento y dónde tiene poder político electoral Ape Cuello. Esto es obvio, lo que pasa es que la gran mayoría de la opinión pública lo desconoce, pero las personas que estamos en análisis político constantemente y en estrategia política, tenemos perfectamente claro que el dueño de la candidatura de Barguil es Ape Cuello. Eso se da para una serie prácticamente en cualquier plataforma que encontremos sobre estos movimientos políticos. Venga, y se le olvidó un nombre, ¿no? Wadid Mansur, quien también ha sido muy amigo de Nicolás Barguil, pero no porque es que usted se me emociona y ya se me está acabando el tiempo aquí en sala de prensa. Bueno, chévere. Quiero hacerle una pregunta final ya para despedirlo. Si se van a voto limpio, a voto por voto en el Senado de la República, ¿quién cree usted que gana? Mire, yo creo en las lógicas y en las declaraciones de los presidentes de los partidos conservador, en la carta que ayer vi en redes sociales del partido de la U. Yo creo que independientemente de lo que pueda llegar a pasar, yo creo que en Senado gana Alfredo de Luque. Yo veo de verdad improbable que éticamente personas como el cabeza de lista del Senado del Centro Democrático, el senador Forero, vaya a negociar con el pacto histórico. Yo de verdad no lo creo. Sí, no, yo creo que en Senado gana Alfredo de Luque. En Cámara creo que hay tiempo para recapacitar, pero creo que no hay la lectura todavía de país. Creo que hay un anquilosamiento en las directivas del Centro Democrático. Creo que hay un ejercicio anacrónico de lectura política. Y creo que lastimosamente la Cámara de Representantes, si no actúan rápido en las próximas 48 horas, va a quedar en manos de Ape Cuello. Y no tal margen ya para finalizar y despedirlo. Recuerde que el conservador ya no va con secretaría. La CUTIR ya no iría siendo secretario de Cámara de Representantes. Ahí se está negociando por eso presidencia. Entonces no sé si estemos a tiempo de que eso cambie. Pero bueno, Carlos, muchas gracias. Ahora sí, lo despido. Muchas gracias y feliz noche. Juan David, qué divertida conversación. Espero que la audiencia también lo haya gozado tanto como usted y como yo. Es abierto para que sigamos discutiendo, para que sigamos conversando, y un mensaje para la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo esta noche. Creo que entre más entendamos y entre más nos involucremos en este tema político, más control político y más llamados de atención le podemos hacer a las personas que elegimos y a las personas que eligieron a otras personas. Es decir, el control político nace de la ciudadanía y de una ciudadanía informada. Así es, Carlos, muchísimas gracias, un deber como ciudadano, y a ustedes, por supuesto, también muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Quédense, porque ya llega Signo Pesos. Chao.